Bienvenidos al Pozo de Tales. Hoy vamos a continuar con la lectura del túnel de Ernesto Sábato. Y nada, espero que les guste. Hagamos un breve recuento. Nos están presentando el personaje y entre esas nos dijeron que era importante que María Iribarne, el papel que jugó en la historia, por no ser, digamos, el nudo de la historia, que es una relación, no sabemos de qué índole, y que lo que sí sabemos es que terminó en un asesinato. Hablamos, digamos, de una posible conexión con la figura materna entre María Iribarne y pues la madre de Juan Pablo Castel. Y nada, iniciemos con la lectura del capítulo 4. Una tarde, por fin la vi por la calle. Caminaba por la otra vereda, en forma resuelta, como quien tiene que llegar a un lugar definido a una hora definida. Aquí, digamos, una anotación sutil dice que la veía en forma resuelta, como que, digamos, para Castel, María Iribarne, antes de conocer, apenas la está conociendo, es una persona, por así decirlo, con una voluntad definida, con unas metas definidas, como algo que uno puede seguir y uno puede sentir seguridad cuando uno está con esa persona, como la madre. La reconocí inmediatamente. Podría haberla reconocido en medio de una multitud. Sentí una indescriptible emoción. Pensé tanto en ella durante esos meses. Imaginé tantas cosas que al verla no supe qué hacer. La verdad es que muchas veces había pensado y planeado minuciosamente mi actitud en caso de encontrarla. Creo haber dicho que soy muy tímido. Por eso había pensado y repensado un probable encuentro y la forma de aprovecharlo. Antes nos decía, digamos, que él se veía como alguien distinto, no mejor, distinto a los otros, a la sociedad, pero aquí ahora nos da un dato que podría también ayudarnos a entender por qué se distanciaba tanto. Era muy tímido y dice, creo haberlo dicho, pero pues no lo ha dicho, o sea, sigue tratando de parecer despreocupado en su descripción. O sí, o que no le tiene respeto al lector. La dificultad mayor con que siempre tropezaba en esos encuentros imaginarios era la forma de entrar en conversación. O sea, que no sabía cómo iniciar una conversación. Conozco muchos hombres que no tienen dificultad en establecer conversación con una mujer desconocida. Confieso que en un tiempo les tuve mucha envidia, pues aunque nunca fui mujeriego, o precisamente por no haberlo sido, en 2 o 3 oportunidades lamenté no poder comunicarme con una mujer. En esos pocos casos en que parece imposible resignarse a la idea de que será para siempre ajena a nuestra vida. Desgraciadamente, estuve condenado a permanecer ajeno a la vida de cualquier mujer. Esto es muy importante. Aquí podemos ver, digamos, entonces qué papel juega la mamá de Juan Pablo Castel, o de Pablo Castel, en su psicología, porque básicamente es la única mujer con la que ha tenido, digamos, una relación trascendente, una relación profunda en cuestión de sentimientos, comprometedora, y María Iribarne sería la segunda persona. Vamos a ver, digamos, porque normalmente cuando uno tiene su primera pareja o su primer amigo, uno apenas está aprendiendo cómo relacionarse con eso, ¿no? Le dicen, digamos, ciertos consejos en la casa, pero la experiencia es la que, digamos, hace que sea más fácil tener relaciones interpersonales, tener relaciones sociales, porque cuando tú inicias no sabes qué hacer. Es como cuando tú estás o en una fiesta o cuando estás y es tu primera vez que estás en una fiesta y no sabes qué hacer, o sea, te pegas a tu grupo de amigos o así. No todo el mundo nace aprendido más nadie nace aprendido de cómo iniciar una buena conversación o cómo adecuarse en la sociedad, menos una persona tan tímida como Castel. En esos encuentros imaginarios había analizado diferentes posibilidades. Conozco mi naturaleza y sé que las situaciones imprevistas y repentinas me hacen perder todo sentido, a fuerza de atolondramiento y de timidez. Había preparado, pues, algunas variantes que eran lógicas o por lo menos posible. No es lógico que un amigo íntimo le mande a uno un anónimo insultante, pero todos sabemos que es posible. Bueno, aquí podemos ver que Castel puede ser un poco neurótico, intentando buscar todas las posibilidades que hayan en su encuentro. También, digamos, es una persona que sabe diferenciar conceptos entre lógico y posible. Lógico es lo que la gente espera para Castel, para lo que la gente espera,
que pase dependiendo de ciertas condiciones. Si es mi amigo, pues aspiro que no me insulte, pero es posible, pero ahí está la posibilidad de que haga, pero no se desprende, digamos, esa conclusión de ninguna de las premisas. Es mi amigo, si es mi amigo, entonces hay una premisa implícita, me quiere, cosas por el estilo. La muchacha, por lo visto, solía ir a salones de pintura. En caso de encontrarla en uno, me pondría a su lado y no resultaría demasiado complicado entrar en conversación a propósito de algunos de los cuadros expuestos. Después de examinar en detalle esta posibilidad, la abandoné. Yo nunca iba a salones de pintura. Era un pintor que no iba a salones de pintura. Puede parecer muy extraña esta actitud en un pintor, pero en realidad tiene explicación y tengo la certeza de que si me decidiese a darla, todo el mundo me daría la razón. Bueno, quizá exagero al decir todo el mundo. No, seguramente exagero. Ahí por así decirlo, se corrige a sí mismo. Vamos a ver si continúa esa actitud de cuando piensa y dice, no, eso no es lo que yo quería decir, y se corrige si sigue en el texto, porque normalmente el personaje, cuando está uno leyendo la novela, él piensa algo y normalmente, digamos, no se equivoca, como en la literatura rosa. La literatura como esta, digamos, más psicológica o más bien pensada, hay esos pequeños detalles de que el personaje se corrige a sí mismo. Incluso en una parte en Pedro Páramo hay un personaje tartamudo y Juan Rulfo, el escritor de Pedro Páramo, lo escribe como tartamudo, como muy buenas, no tanto como burla, sino como representar la característica que se dijo del personaje, que es tartamudo. La experiencia me ha demostrado que lo que a mí me parece claro y evidente casi nunca lo es para el resto de mis semejantes. Esta es la cita del pedante de universidad, de facultad de humanidades. Siempre la veo en esos perfiles. Pero bueno, estoy tan quemado que ahora vacilo 1000 veces antes de ponerme a justificar o a explicar una actitud mía y casi siempre termino por encerrarme en mí mismo y no abrir la boca. Aquí, digamos, esa cita es la que dice alguien que no quiere explicarse, que piensa que tiene la razón, o por lo menos que tiene una razón diferente y bien estructurada, porque ahí dice que lo que parece claro y evidente para los otros es más difícil. Entonces, digamos, qué arrogancia, o por qué Castell dice eso. Eso pues lo vamos a ver más adelante en la novela, apenas vamos en el capítulo 4. Esa ha sido justamente la causa de que no me haya decidido hasta hoy a hacer el relato de mi crimen. Tampoco sé en este momento si valdrá la pena que explique en detalle este rasgo mío referente a los salones, pero temo que si no lo explico crean que es una mera manía cuando en verdad obedece a razones muy profundas. Realmente en este caso hay más de una razón. Diré antes que nada que detesto los grupos, las sectas, las cofradías, los gremios y en general esos conjuntos de bichos que se reúnen por razones de profesión, de gusto o de manía semejante. Esos conglomerados tienen una cantidad de atributos grotescos: la repetición del tipo, la jerga, la vanidad de creerse superiores al resto. Él se cree distinto. Observo que se está complicando el problema, pero no veo la manera de simplificarlo. Por otra parte, el que quiera dejar de leer esta narración en este punto no tiene nada más que hacerlo. De una vez por todas le hago saber que cuenta con mi permiso más absoluto, como si él tuviera autoridad de decirnos: si no quiere, no me duele. ¿Qué quiero decir con esto de repetición del tipo? Habrán observado qué desagradable es encontrarse con alguien que a cada instante guiña un ojo o tuerce la boca, como yo cuando leo, o cosas así. Pero imaginan a todos esos individuos reunidos en un club. No hay necesidad de llegar a esos extremos. Sin embargo, basta observar las familias numerosas, donde se repiten ciertos rasgos, ciertos gestos, ciertas entonaciones de voz. Me ha sucedido estar enamorado de una mujer, anónimamente, claro, y huir espantado ante la posibilidad de conocer a las hermanas. Eso lo toma el psicoanálisis, de que hay ciertos ciclos que se repiten en las familias. Y aquí, digamos, él lo toma y él dice que detesta esto. Él, desde el primer capítulo detesta cualquier elemento que uno puede
asociar al psicoanálisis, pero él dice que él se conoce bien, que él tiene un gran dominio de él y que le parece claro y evidente ciertas cosas con razones profundas, pero detesta el psicoanálisis. Qué cosa tan curiosa. Me había pasado ya algo horrendo en otra oportunidad. Encontré rasgos muy interesantes en una mujer, pero al conocer a una hermana quedé deprimido y avergonzado por mucho tiempo. Los mismos rasgos que en aquella me habían parecido admirables aparecían acentuados y deformados en la hermana, un poco caricaturizados. Y esa especie de visión deformada de la primera mujer en su hermana me produjo, además de esa sensación, un sentimiento de vergüenza, como si en parte yo fuera culpable de la luz levemente ridícula que la hermana echaba sobre la mujer que tanto había admirado. Aquí podemos ver que cuando él ama a alguien, él ama a una mujer, es porque la admira, porque tiene ciertos rasgos que para él son admirables. Para Castel, ¿qué hay de ser admirable sabiendo que, digamos, repudia la sociedad o los otros? Quizá cosas así me pasen por ser pintor, porque he notado que la gente no da importancia a estas deformaciones de familia. Debo agregar que algo parecido me sucede con esos pintores que imitan a un gran maestro, como por ejemplo esos malhadados infelices que pintan a la manera de Picasso. Aquí hay un llamado a la individualidad o al estilo individual, no a la copia, sino a la originalidad. Malhadados infelices que pintan a la manera de Picasso. Él dice, no sigamos, digamos, esas sectas, sino que tengamos un estilo propio, individual. Después está el asunto de la jerga, otra de las características que menos soporto. Basta examinar cualquiera de los ejemplos. El psicoanálisis lo odia, el comunismo, el fascismo, el periodismo. No tengo preferencias, todos me son repugnantes. Tomo el ejemplo que se me ocurre en este momento, el psicoanálisis. Ven que, digamos, Ernesto Sábato no es tonto. Uno más o menos que sabe psicoanálisis dice, ve, Castel tiene este problema, este otro problema, y justo arremete contra el psicoanálisis. Cabe resaltar que yo no había leído este capítulo hace mucho tiempo, hace por lo menos 2 años. No me acordaba que hablaba del psicoanálisis. Las inferencias que hago es con lo poco que me recuerdo de la novela. El doctor Prato tiene mucho talento y lo creía un verdadero amigo, hasta tal punto que sufrí un terrible desengaño cuando todos empezaron a perseguirme y él se unió a esa gentuza. Pero dejemos esto. Un día apenas llegué al consultorio, Prato me dijo que debía salir y me invitó a ir con él. ¿A dónde?, le pregunté. A un cóctel de la sociedad, respondió. ¿De qué sociedad?, pregunté con oculta ironía, pues me revienta esa forma de emplear el artículo determinado que tienen todos ellos, la sociedad, por la sociedad psicoanalítica, el Partido Comunista por el Partido Comunista, la séptima por la séptima sinfonía de Beethoven. Me miró extrañado, pero yo sostuve su mirada con ingenuidad. La sociedad psicoanalítica, hombre, respondió mirándome con esos ojos penetrantes que los freudianos creen obligatorios en su profesión, y como si también se preguntara qué otra chifladura le está empezando a este tipo. Recordé haber leído algo sobre una reunión o congreso presidido por el doctor Bernard o Bertrand, no se sabe ni el nombre. Con la convicción de que no podía hacer eso, le pregunté si era eso. Me miró con una sonrisa despectiva. Son unos charlatanes, comentó, pues los del congreso pasado. La única sociedad psicoanalítica reconocida internacionalmente es la nuestra. Volví a entrar en su escritorio, buscó en un cajón y finalmente me mostró una carta en inglés. La miré por cortesía. No sé inglés, expliqué. Es una carta de Chicago. Nos acredita como la única sociedad de psicoanálisis en la Argentina. Puse cara de admiración y profundo respeto. Luego salimos y fuimos en automóvil hasta el local. Había una cantidad de gente. A algunos los conocía de nombre, como al doctor Guldenberg, que últimamente había tenido mucho renombre.
a raíz de haber intentado curar a una mujer, los metieron a los dos en el manicomio. Así deficiente es el psicoanálisis, tanto en la vida real como en las críticas de Castell. Los psicoanalistas incluso dicen: yo aquí no estoy para curarlo, sino para intentar analizarlo, por eso viene psicoanálisis. Y terminaron tanto el psicoanalista como la paciente en un manicomio. Entonces, bueno, ¿qué clase de profesionales de la salud son esos? Acababa de salir. Lo miré atentamente, pero no me pareció peor que los demás, hasta me pareció más calmo, tal vez como resultado del encierro, pues del manicomio. Me elogió los cuadros de tal manera que comprendí que los detestaba, pues a los cuadros. Todo era tan elegante que sentí vergüenza por mi traje viejo y mis rodilleras, y sin embargo la sensación de grotesco que experimentaba no era exactamente por eso, sino por algo que no terminaba de definir. Culminó cuando una chica muy fina, mientras me ofrecía unos sándwiches, comentaba con un señor no sé qué problema de masoquismo anal. Es hermoso, es muy chistoso como, digamos, están esas referencias de la sexualidad en psicoanálisis, perdón por eso, en la sociedad del psicoanálisis con la sexualidad. Con la sexualidad. Es probable pues que aquella sensación resultase de la diferencia de potencial entre los muebles modernos, limpísimos, funcionales, y damas y caballeros tan aseados, emitiendo palabras genitourinarias. O sea, aquí hay una crítica. Es probable pues que aquella sensación resultase de la diferencia de potencial entre los muebles modernos, limpísimos, funcionales, y damas y caballeros tan aseados, emitiendo palabras genitourinarias. O sea, la sociedad o la reunión estaba en un lugar tan limpio que generaba esa sensación de impacto, o de impacto, porque a pesar de ser muy finos y ser muy limpios, hablaban de sexo anal, que es en el imaginario una cosa, como dirían, no limpia, cochina. Sí, porque bueno, ahí es donde uno sus necesidades fisiológicas. Quise buscar refugio en algún rincón, pero resultó imposible. El departamento estaba atestado de gente idéntica que decía permanentemente la misma cosa. Escapé entonces a la calle. Al encontrarme con personas habituales, un vendedor de diarios, un chico, un chofer, me pareció de pronto fantástico que en un departamento hubiera aquel amontonamiento. Sin embargo, de todos los conglomerados detesto particularmente el de los pintores. En parte, naturalmente, porque es el que más conozco y ya se sabe que uno puede detestar con mayor razón lo que se conoce a fondo. Pero tengo otra razón. Los críticos, lo pone en mayúscula. Es una plaga que nunca pude entender. Si yo fuera un gran cirujano y un señor que jamás ha manejado un bisturí, ni es médico ni ha entablillado la pata de un gato, viniera a explicarme los errores de mi operación, ¿qué se pensaría? Lo mismo pasa con la pintura. Lo singular es que la gente no advierte que es lo mismo, y aunque se ría de las pretensiones del crítico de cirugía, escucha con un increíble respeto a esos charlatanes. Se podría escuchar con cierto respeto los juicios de un crítico que alguna vez haya pintado, aunque más no fuera que telas mediocres. Pero aún en ese caso sería absurdo, pues ¿cómo puede encontrarse razonable que un pintor mediocre dé consejos a uno bueno? Gran crítica a los críticos. La cuestión es que, digamos, podría también tomarse como una falacia, porque no critica la premisa o el argumento del crítico, sino que critica al crítico para desvirtuar lo que él dice. Podría ser una falacia y podría, digamos, desmontarse la idea de que Castell es un gran racionalista o razonador o concienzudo pensador de sí mismo, y ver que, digamos, cae en las falacias, en los problemas lógicos, en los juicios lógicos mal hechos, mal estructurados. Después veremos que hay más juicios lógicos mal estructurados o mal fundamentados más adelante.
Espero les haya gustado el video, quedó largo, pero es para evitar, digamos, partir capítulo y decir capítulo 4, parte 1, parte 2, y volveremos en edición si pasa o no pasa. Espero las pasen bien en la cuarentena y nada, un saludo.